Listo, ahora sí. Vamos, Aleikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Costó un poquito, ya tenemos fallas técnicas. Sí, 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 Tuve, sí, alhamdulillah. tuve que unirme con el celular porque no me dejó en la laptop. Listo, ahora sí. Sí, yo hoy a la tarde hice una prueba también desde el laptop y no lo conseguí. Bueno, pero ya estamos aquí. Alhamdulillah, alhamdulillah. Bueno, y el tema que nos une es, digamos, súper interesante porque es tanto interesante para nosotros como musulmanes, para nuestra cultura general, como para, digamos, los cristianos o de otras religiones que nos puedan estar oyendo. Ah, no, claro, claro. La verdad es que si nosotros entramos a hablar de los libros sagrados, lo importante de los libros sagrados, lo más importante de todo es la fiabilidad de los libros sagrados. Porque si Allah se está comunicando con el ser humano o con su creación, debemos estar seguros que lo que dicen los libros sagrados es exactamente lo que Allah quiere que el ser humano sepa. Así es. El problema es que, ¿qué pasa si en estos libros sagrados hay mano humana metida? O, o adulteraciones. Entonces no tenemos claro qué es lo que Allah quiere que el ser humano sepa. Entonces es muy importante que entendamos la fiabilidad de los textos. Tú Sí, tenés en tu canal, estuve revisándolo hoy por la tarde, una serie de videos que hablan de la historia, cómo se compiló el Corán. sí, exacto. Y nosotros estamos claros que el Corán, en el Corán Allah ha cumplido a su compromiso de salvaguardar el Corán. Él dice, yo soy el quien revela y yo soy el que lo custodia, ¿no? O ahora Así, la palabra de Allah no puede ser cambiada. Y, tal y, cual. y, Esa es una promesa que está en el Sagrado Corán y de alguna manera uno ve el resultado de esa promesa en por ejemplo, esos videos que yo hice donde expliqué todos y cada uno de los procesos históricos que se hicieron para preservar el Sagrado Corán. Y claro, incluso cuando o sea, hablamos de libros sagrados, los libros islámicos siempre empiezan por algo muy interesante que es la definición lingüística y después la definición etimológica, ¿no es cierto? O el tarif shara'i, que se le llama, la definición técnica. Y nosotros cuando los musulmanes hablamos del Corán, decimos que el Corán es la palabra de Allah revelada al profeta Muhammad a través del ángel Gabriel, que los musulmanes han transmitido a lo largo de la historia con un concepto que se llama mutawatir, es decir, con tantas vías que es imposible que alguien piense que hay una confabulación para cambiarlo, y que el Corán se encuentra todo escrito en el Mushaf, es decir, la versión escrita del Sagrado Corán, que empieza con el Fatiha y termina con Surat an-Nas. Es decir, la definición que los sabios han hecho de lo que es el Corán para nosotros es la que nos ayuda a estudiar todos estos procesos históricos para, lo que vos decís, la tranquilidad que uno tiene como musulmán de saber que lo que estamos leyendo hoy es exactamente lo que fue revelado al profeta Muhammad hace 1450 años. claro. Ahora, nosotros somos musulmanes y evidentemente hay una carga de fe en esto. Ok, nosotros Por decimos supuesto. como musulmanes, creemos que el Corán es la última revelación y creemos también de que no ha sido cambiado. Un cristiano podría decirte también que cree que la Biblia es las palabras de Dios y que no ha sido cambiado. Y también un judío podría decir que el Tanaj, o lo que llaman los cristianos el Antiguo Testamento, tampoco ha sido cambiado. Pero la cuestión aquí es que en el caso del Corán hay también testimonios de personas que no son musulmanas, de científicos que han estudiado los libros y los manuscritos que se han encontrado, por lo menos hace unos cuantos años en Birmingham, en la universidad en Reino Unido, se encontró un manuscrito del Corán que el carbono 14 dató entre el 570 y el 650 de la era común, o sea, prácticamente en el tiempo que el profeta Mohammed la pasa con él vivió. O Exacto. sea, este manuscrito encontrado en Birmingham podía haber sido escrito en el tiempo de la vida del profeta Mohammed y no difiere en lo absoluto con el Corán que Exacto. tenemos ahorita, ¿de acuerdo? Exacto. Y hay muchos científicos como John Buston, como Craig, que son estudiantes de filología, que dicen que el Corán ellos pueden garantizar, aunque no son musulmanes, o sea, no tienen esta carga confesional, de que el Corán es prácticamente el Mus'haf de Muhammad. Lo dice John Burton con palabras textuales. Ahora, si nosotros venimos y hacemos una comparación de la Biblia con el Corán, o sea, nosotros decimos, ¿qué tiene más fiabilidad, la Biblia con el Corán? La primera pregunta sería, ¿cuál Biblia? ¿No?
¿Cuál de las Biblias? Porque para empezar, la Biblia Samaritana tiene 5 libros. ¿Ah? ¿Cuál? La Septuaginta, que tiene 46 libros. O el Tanaj hebreo, que tiene 24 libros. O la Biblia cristiana católica, que tiene 73 libros. O la protestante, que tiene 66. O la copta, que tiene 77. O la armenia, que tiene 78. Entonces, para empezar, ¿con qué lo vamos a comparar? Si hay una cantidad de Biblias y todas dicen ser, o todas las personas dicen ser, que siguen el libro correcto. Hay una división increíble en cuanto a los números de la Biblia, y en la historia han habido discusiones para ver cuál es el canon real de la Biblia. Entonces, lo primero que habría que ver es con qué Biblia lo vamos a comparar. Si decimos que es la Biblia cristiana, comparar el Corán con la Biblia cristiana, para hablar de la fiabilidad y la confianza de este libro. Nos quedamos con la católica, que tiene 73, por ejemplo. Hay 1.500 millones de católicos, pero los evangélicos rechazan algunos libros que se llaman deuterocanónicos. Son 900 millones de cristianos evangélicos. Pero hablando de la Biblia católica, que es la que tiene 73, que digamos que es la que es más usada en el cristianismo. La primera cuestión es que solamente en el Nuevo Testamento hay, y no lo digo yo, lo dice la misma crítica textual cristiana, más de 537,000, y no estoy exagerando, 537,000 variantes en los textos. 537,000. O sea que hay más variantes textuales que palabras en el Nuevo Testamento. ¿Ah? Entonces imagínate cómo el grado de desconfianza que tú puedes tener en un libro. Ahora, si nos vamos al Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento que relata cosas que pasaron en el principio de la humanidad, pero ponele que el Pentateuco, que son los libros más antiguos, los libros de la ley, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, se supone que el autor es Moisés. O sea, estamos hablando 1250, 1300 años antes de Cristo, antes de que empezara la era común. Pero el manuscrito más antiguo que tenemos de la Biblia, y solamente es un pedacito, hallado en las cuevas de Qumran, data del 300 antes de Cristo. Y un pedacito. O sea, pasaron 900 años desde que Moisés escribiera el libro hasta este manuscrito que hemos encontrado. ¿Cómo sabemos que ese manuscrito dice lo que Moisés escribió? Claro, creo que ahí hay, digamos, una de las primeras diferencias que vamos a encontrar es, primero, la conservación, porque el Sagrado Corán no solamente se conserva en el idioma original en el cual fue revelado hasta el día de hoy y sigue siendo un idioma vivo, siendo que, bueno, en el caso yo no soy experto en Biblia, pero lo que yo tengo entendido es que las versiones más antiguas de los evangelios no están en el idioma que hablaba Jesús, sino que están en griego. Entonces, exactamente qué fue lo que dijo Jesús es algo que históricamente jamás se puede comprobar. Imposible. Mientras que, digamos, nosotros cuando miramos el Corán, y eso es algo, vos recién hablabas, bueno, todos le ponemos algo de fe a la creencia en qué libro seguimos. Sin embargo, digamos, yo era católico antes de convertirme al Islam, y una de las cosas que digamos, más poderosamente me ayudó a tomar esa decisión fue que cuando yo era católico y tenía algún tipo de duda, me decían, bueno, eso es fe, tenés que creer en eso, es decir, no trates de entenderlo, sino que hay que tener fe, digamos, una fe ciega en ello. Sí, es lo que y se llama la fe dogma. ciega es algo que se elogia. Sin embargo, para nosotros musulmanes, digamos, la fe tiene que estar basado en algo racional, ¿no es cierto? Es decir, nosotros no podemos tener fe en algo que no, digamos, en este mundo no tiene sentido. Y entonces, a ese nivel, la preservación del Corán fue algo muchísimo más cuidado, porque no solamente estaba la memorización, porque, digamos, había muchos musulmanes que memorizaban todo el Corán, que, digamos, no descendió como un libro completo, que los musulmanes tuvieron que memorizar de un día para el otro, sino que durante 23 años iban bajando pequeñas partes y los musulmanes iban memorizando, sino que todos los musulmanes memorizaban alguna parte. Y por eso la palabra hafed o hofad, que son los custodios, los que memorizan el Sagrado Corán, todos son de alguna manera custodios del Sagrado Corán. Y por eso cuando se hace el proceso después de la muerte del profeta de compilar el Corán, porque el Corán estaba todo memorizado y todo escrito durante la vida del profeta,
Lo que no estaba era compilado en un solo libro. Entonces, cuando se hace después de la muerte del profeta en el primer califato ese ejercicio para juntar el Corán en un solo libro, se juntan a las personas que lo conocían todo de memoria, a los que conocían partes y todos los escritos que distintas personas tenían. Y lo que coincidía, es decir, para poderlo escribir en el nuevo manuscrito, tiene que coincidir todo. Los que memorizaban todo el Corán, los que memorizaban solamente esa parte y la parte escrita. Entonces es como un sistema científico por el cual podemos estar completamente seguros de que en aquella época digamos, se registró exactamente lo que había sido revelado por el profeta. Sí, claro. Esa es la primera copia. O sea, esa copia nosotros hoy en día no la tenemos. Claro. Pero de esa copia se hicieron 7 copias en el tercer califato. Y que fueron copias de las primeras, es decir, se agarró esa primera copia y se hicieron 7 copias idénticas. Y de esas 7 copias sí todavía tenemos en los museos, Claro. como en el Museo de Topkapi de Turquía. Sí, pero es lo que te digo, nosotros tenemos evidencia histórica, fuera de la parte confesional, histórica y antropológica, porque van saliendo manuscritos que de repente están perdidos. En Saná encontraron uno, en Birmingham encontraron otro. Entonces, estos manuscritos que van saliendo, a la hora de compararlos con las copias, estas 7 copias, te das cuenta que no hay ni siquiera variación alguna. De hecho, este manuscrito de Birmingham podría estar, según el carbono 14 y la datación, es anterior a las 7 copias de Osman. ¿Ah? Entonces, ahora los judíos son personas semitas, o es una raza semita, y también tenían una manera de transmitir los libros sagrados a través de la tradición oral. De hecho, a medida tú te vas para atrás en el pasado, la gente tiende menos a la escritura. En el tiempo del profeta, la paz sea con él, era difícil encontrar escribanos. Imagínate en el siglo I, en el tiempo de Jesús, y más atrás, 2000 años antes de Jesús. Entonces las tradiciones orales eran fuertes. Y también habían memoriones. Pero hay que entender algo. Aquí hay una situación que tiene que ver con las guerras, las conquistas y las deportaciones. Por ejemplo, en el año 1000 antes de Cristo aproximadamente, el reino de Israel era un reino unido, fuerte, con el profeta Salomón como rey, la pasada con él, y las 12 tribus de Israel convenían en una sola tierra, con su capital en Jerusalén, su templo, y la Torá estaba, se supone, salvaguardada. Al morir Salomón, que muere alrededor del año 926, según la historia bíblica, estos dos reinos, Israel del norte y Judá, se enfrentan y empiezan con problemas por la sucesión del trono. Es la primera gran fitna, le llamo yo, de los judíos, o de los hijos de Israel, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucede? El reino del norte empieza a declarar espurios a los reinos del sur. Incluso cambian el templo de base en Jerusalén y lo pasan para el monte Gibelim. Y dicen, aquí es donde vamos a hacer los sacrificios. Entonces empiezan a modificar los textos, debido a estos problemas. ¿Qué pasa después? Del 721 al 726 viene Salmanasar V, que era el rey de los asirios, y conquista el reino del norte. Lo despedaza su templo, aniquila a prácticamente toda la realeza y se lleva cautivos a la clase dominante para Siria. Y deja solamente a los pobres, pero deporta de otros reinos a gente de Asiria. Entonces, ahí se acabaron 10 tribus de Israel. Entonces, 10 tribus de Israel se fueron a saber para dónde, porque al final los absorben. En Asiria se dice que estaban en Nínive y de repente llega el profeta Jonás, pero al final fueron absorbidos por los asirios. Y son las famosas 10 tribus perdidas de Israel. Entonces, en el sur solamente te quedaban los judíos, que es de donde viene la palabra judíos, de Judá, que eran solamente una tribu, más la tribu de Benjamín, ponerle 2 tribus que tenían su templo en Jerusalén. Pero en el 586 Nabucodonosor, de Babilonia, conquista la zona de Judea, destruye el templo de Jerusalén y se lleva deportados otra vez a los sacerdotes, a la clase dominante. Y de acuerdo, este es el tiempo del profeta Jeremías y del profeta Ezequiel, que algunos sabios dicen que Tulkifit, el Corán. Y estos profetas empiezan antes de la conquista de Babilonia a decirles, miren, ustedes están adorando a otros dioses, ustedes se están desviando de la Torá, ustedes están
y entonces Dios los va a castigar y los va a entregar a sus enemigos. Entonces al final Nabucodonosor se los lleva deportados. Imagínate que es tanta la influencia que tienen los babilonios sobre los judíos que se olvidaron del hebreo. ¿Mm? Entonces se olvidaron de su idioma original y empezaron a hablar arameo. ¿Mm? Ciro de Persia, como 80 años después, conquista Babilonia y permite que los judíos vuelvan pero habían perdido sus libros. ¿Ah? La Torá original de Moisés estaba perdida. Y los samaritanos que se habían quedado, de ahí viene la palabra samaritanos, que se habían quedado porque pasan la capital a Samaria y no aceptan las nuevas revelaciones de los judíos ni aceptan los nuevos cambios y ellos también las tienen cambiadas. Entonces vos tenés un problema 500 años antes de Cristo donde la Torá de Moisés se ha perdido completamente. Entonces, ¿qué queda? La empiezan a reescribir. ¿Ah? Y es donde tenemos algunos manuscritos del 300. El mismo Jeremías, en su libro, en la Biblia, porque hay un libro en el Antiguo Testamento que se llama Jeremías, en el capítulo 8 del versículo 8 dice textualmente, y no digáis que la ley de Dios está con vosotros, o que la Torá de Dios está con vosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. O sea, la misma Biblia dice... Un reconocimiento. Jeremías 8:8, que la Torá la cambiaron la pluma mentirosa de las escribas. Entonces, imagínate, el Corán dice por una parte que el libro va a ser salvaguardado. Nosotros lo comprobamos con todo lo que estamos hablando. La Biblia, en su mismo texto, dice que los escribas han cambiado la ley de Dios y que no la tienen en sus manos. No digan que la tienen porque no la tienen, ustedes la cambiaron. Entonces te das cuenta que la fiabilidad del Antiguo Testamento, porque aquí estamos hablando del Antiguo Testamento, es bajísimo. De hecho, Jesús viene, la pasada con él, y él lo que trata es de que la gente vuelva a lo correcto. O sea, que vuelva a la Torá original, a la ley original. Jesús, la pasada con él, era la última oportunidad para los hijos de Israel para que se alinearan. Y tú sabes que lo que hacen es que quisieron matarlo. Ahora, con el Nuevo Testamento la cosa, como decía, se vuelve más complicada. Increíblemente más complicada. Para empezar, como te digo, en los manuscritos neotestamentarios, el más antiguo que tenemos es el Codex Sinaiticus, que es alrededor del siglo IV, que fue descubierto recientemente, y este es 300 y pico años después de Cristo. O sea, tú no sabes, entre Cristo y el Codex Sinaiticus, todas las cochinadas que los escribas pudieron haber hecho. Te voy a poner un ejemplo. Yo sé que tal vez no tenemos mucho tiempo, pero un ejemplo claro. Adelante, porque es interesantísimo. En Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice, y Dios se manifestó en la carne. Fíjate bien, dice, y Dios se manifestó en la carne. Entonces este versículo lo utilizaban los cristianos para decir que Jesús era Dios, porque Jesús era Dios manifestado en la carne. Entonces todas las Biblias que venían de lo que se llamaba el Textus Receptus, que era el más famoso de todos, allá por el año 1500, que lo hizo Erasmo de Rotterdam. De hecho, lo compiló en base a manuscritos griegos del siglo X, el más antiguo. Hizo esta Biblia, el Textus Receptus, y de ahí es donde Casidoro de la Reina hizo la traducción al español, y de ahí viene la Reina Valera, por ejemplo, que es la más leída en Latinoamérica. Entonces, en 1 Timoteo 3:16 dice que Dios se manifestó en la carne. Pero después un hombre, Tinderdorf, allá en el Sinaí, se fue de paseo, y abajo del monte Sinaí hay un monasterio, el monasterio de Santa Catrina. Se encontró unos papeles ahí que le parecieron bien interesantes. ¿Ah? Y se los compró a los monjes por un par de monedas y resultó que este era el famoso Codex Sinaiticus, que es el manuscrito casi más completo que tenemos del Nuevo Testamento. Y encontró que en ese versículo, cuando se revisó, que dice Dios manifestado en carne, la palabra es aquel, no Dios. Entonces, un escriba posterior había cambiado la palabra aquel a la palabra Dios. Entonces, las Biblias modernas cambiaron la palabra Dios y le pusieron aquel. Entonces, si vos agarras una Biblia Reina Valera 1960, vas a leer aquel. Pero si lees una Reina Valera 2000 o 2015, que creo que es la última revisión, dice Dios la anterior y esta dice aquel.
Entonces, de acuerdo a cómo vas descubriendo los manuscritos, vas cambiando el texto. Esta Biblia que tengo por aquí, déjame ver, esta. Y las Es la Biblia de implicancias Jerusalén. teológicas son increíbles entre una y otra, las diferencias, ¿no es cierto? Y alguien no puede decir que estas diferencias no son medulares. ¿Cómo no va a ser medular que una diga que es Dios manifestado en carne y otra diga que es aquel manifestado en carne? Pero imagínate que en Primera de Juan, que es una carta, capítulo 5, versículo 7, dice, 3 son los que dan testimonio. ¿Ah? El Verbo, el Espíritu y el Padre, y los 3 son uno. O sea, la Trinidad, probada en la Biblia. ¿De acuerdo? Pero en este Sinaiticos no aparece este versículo. Entonces, en la Biblia de Jerusalén, a pie de página, aparece aquí abajo, dice, este versículo fue añadido por un escriba posterior a partir del año 800. O sea, la misma Biblia dice que ese versículo no es verdad. Históricamente no estaba. No estaba. Y de hecho, el final de Marcos, a partir del versículo 16, 19, 16 en adelante, las Biblias modernas dicen, todo el final de Marcos no pertenece al autor original. Puede ser inspirado por Dios, pero no fue escrito por Marcos. La misma Biblia, que es donde Jesús dice que vayan a predicar el evangelio a todas las naciones y que van a haber señales donde la gente va a tomar veneno y los van a morder serpientes y no les va a pasar nada. O sea, te das cuenta cómo la Biblia es un libro increíblemente manoseado, de acuerdo al gusto del escriba. Si había algo que estaba escrito que no le gustaba, el escriba venía y lo cambiaba. No tenemos ese problema con el Corán, en lo absoluto. ¿Ah? Y no lo decimos solamente porque somos musulmanes, lo decimos porque la misma arqueología lo está diciendo. O sea, vas a encontrar todos los manuscritos que quieras y te vas a dar cuenta que los manuscritos son exactamente iguales a la revelación. Y aquí se cumple la profecía o la promesa de Allah. Tú sabes que Él siempre cumple las promesas, que el Corán como última revelación iba a ser completamente salvaguardado. Imagínate que ahorita hay 35 millones de memoriones en el mundo que se saben el Corán de memoria. 35, que es otra promesa de Allah cumplida cuando la dice, por ejemplo, en la sura 54 de la Luna, he hecho el Corán fácil de aprender y memorizar. ¿Ah? Así es. Entonces, porque no hay otro libro en la historia de la humanidad que se haya memorizado tanto como el Corán, y en la actualidad que se memorice así. Y no solamente el número. No es que digamos a decir hay 35 millones de memoriones. No hay nadie en la historia que se haya memorizado la Biblia. Nunca. O sea, no hay nadie que se sepa nunca de memoria la Biblia. Entonces te das cuenta que el texto coránico, independientemente de la creencia que uno tenga o lo que tenga la gente, es un libro preservado y que es exactamente igual ¿cómo se llama? Al libro que fue revelado el profeta Muhammad la pasada con él y que fue escrito después. Porque aquí no solamente importa el texto, aquí también importa la memoria. Los judíos del norte, igual que los israelitas del norte, igual que los judíos del sur, perdieron ¿cómo se llama? La tradición oral debido a todas estas guerras y debido a todos estos problemas y deportaciones. Lo mismo pasa en el tiempo de Jesús. Los primeros seguidores de Jesús, probablemente el evangelio de Jesús se lo sabían de memoria, ¿me entendés? O tenían escritos, pero ¿qué pasa? Viene la guerra con Roma en el 70, o sea, 30 y pico años y todos los judíos son perseguidos. De hecho... De todas maneras, yo tengo entendido que, o sea, los 4 evangelios son la misma historia narrada por 4 personas distintas. Bueno, y la misma historia entre comillas, porque tú tenés discrepancias enormes entre las historias. Por ejemplo, yo decía en mi última conferencia, en los evangelios llamados sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, tenés a las mujeres viendo desde lejos la crucifixión y a todos los discípulos varones huyendo, preocupados porque los iban a agarrar. Pero tenés el evangelio de Juan diciendo que uno de los discípulos estaba al pie de la cruz con Jesús, platicando con Jesús cuando él lo estaba matando, y estaba la Virgen María a la par. O sea, es una discrepancia increíble entre una versión y otra. Juan dice que el mausoleo donde iban a enterrar a Jesús era una cosa enorme con un jardín, y Marcos dice que la tumba donde tiraron el cadáver era un hoyo cavado en la peña, o sea, una fosa común, y que nadie vio, solamente las mujeres que estaban desde lejos. Entonces, vos no tenés
la misma historia de diferentes puntos de vista. La verdad que tenés, queriendo contar la misma historia, unos puntos de vista discrepantes entre sí. Sí. Por ejemplo, tenés... Eso sin contar que una de las cosas que a mí me llamaba mucho la atención, porque bueno, yo iba los sábados al grupo juvenil, a la iglesia, a estudiar el catecismo y todo esto, que los últimos libros de lo que se llama el Nuevo Testamento, en realidad no tiene nada que ver con Jesús, sino que son las cartas, ¿no es cierto? Y que es, digamos, son personas en un concilio que le han puesto el veredicto de que eso es inspirado, pero eso no Sí, tiene ninguna relación con Jesús. claro, lo que tú decías, primero no tenemos el Evangelio original de Jesús, escrito en arameo o en hebreo, que eran los idiomas de él, específicamente el arameo, no está, se perdió. Entonces lo que tenemos son 4 evangelios en el canon que tratan de contar la historia más o menos parecida, pero en el finales del siglo I y siglo II circulaban alrededor de 85 evangelios en griego. 85. Entonces, ¿quién le dio la autoridad? Porque Ireneo de León fue el primero del 150 después de Cristo que dijo, estos 4 van a ser. ¿Por qué? ¿Por qué Mateo, Marcos, Lucas y Juan? ¿Quién le dio la autoridad a él? ¿Y por qué van a ser 4 y no 1, por ejemplo? ¿Ah? ¿Y por qué esos? De hecho, hay algunos evangelios apócrifos que cuadran con el Corán. Por ejemplo, en el nacimiento de Jesús, cuando Jesús habla en la cuna, tú puedes verlo en el evangelio de Tomás, que no está, o de la mujer, o de Joaquín o Amram, cuando le pide a Dios que le dé un hijo, y la mujer sale embarazada, también están en los evangelios apócrifos. Hay algunas historias coránicas que están en los evangelios apócrifos que decir que tenían algo de verdad, pero fueron eliminados. Sin embargo, la Iglesia Católica todavía los utiliza para sacar algunos nombres, porque ¿cómo sabemos que la mamá de María se llamaba Ana o Ana si eso solo está en los evangelios apócrifos? ¿Ah? ¿Cómo sabían que los Reyes Magos son 3 si en los evangelios canónicos no dice el número de los Reyes Magos? Sacan lo que les conviene de los apócrifos. Pero entonces, tenías 85 circulando. Todos los evangelios estaban en griego. Y la gente lo que no sabe es que el primero que empezó a escribir fue Pablo. O sea, si tú agarras la Biblia, el Nuevo Testamento más bien, y ves qué es lo que se escribió primero, el primer libro que se escribió fue Primera de Tesalonicenses. ¿Entendés? Y todas las cartas de Pablo primero. Entonces, los evangelios fueron escritos, se sabe, por discípulos de Pablo. Y evidentemente, los evangelios cargaban ya con una teología paulina. Entonces, Marcos era un discípulo de Pablo, Lucas era un discípulo de Pablo, que tampoco se llamaban Marcos y Lucas porque son pseudoepigráficos. O sea, los evangelios no tenían autor, eran anónimos, después se les puso el nombre. Entonces, esta gente escribió influenciado por Pablo. Ahora, por ejemplo, Pablo en el Nuevo Testamento, si tú lees sus cartas, a él no le interesa el Jesús humano de carne y hueso, sino que Jesús es glorificado a partir de su muerte. Entonces, él lo que hizo en Galilea y lo que predicó no le interesa. A él lo que le interesa es el Cristo supuestamente resucitado, el Cristo celestial. Pero Marcos no estaba muy de acuerdo con eso y entonces Marcos lo glorifica a partir del bautizo. ¿Ah? Jesús es adoptado por Dios a partir de que es bautizado por Juan el Bautista. Viene una paloma, no sé si te acuerdas de eso, y el Espíritu Santo, y este es mi hijo amado. Pero Lucas y Mateo no estaban muy de acuerdo y dicen, no, entonces nosotros vamos a glorificar desde el nacimiento. Entonces Lucas y Mateo le meten la glorificación con los reyes magos que van y que le dan cosas y que se postran ante él. Pero Juan salió campeón y Juan lo glorifica desde el principio de los tiempos, porque para Juan Jesús existe desde siempre. Entonces, te vas cuando la teología va cambiando de acuerdo al escritor y eso es lo que nos han metido en la Biblia. Nada que ver con las palabras de Jesús. O sea, el profeta Mesías Galileo que caminaba en las calles polvorientas de la Judea del siglo I, no sabemos qué es lo que dijo. No lo entendemos a menos que vayamos al Corán. El Sagrado Corán habla de lo que Jesús dijo a sus discípulos. O lo que Jesús dijo que iba a hacer. Esa es la única fuente real que tenemos. Y nosotros podemos utilizar el metro patrón, que es el Corán, para poder comparar con la Biblia y entender de la Biblia qué es lo que queda de resabio todavía de la palabra de Allah. Claro, porque incluso en el Corán, cuando se refiere a la Torá y al Evangelio, dice que en ellas hay luz, claro, de la revelación. Es claro, decir, que lo que coincide con el Corán todavía es parte de esa, digamos, de esa parte de la revelación que sí se conservó.
Por supuesto. Por ejemplo, yo estoy en desacuerdo a veces con algunas traducciones que traducen la palabra cristiano, porque tú sabes que la palabra es Nazara en árabe, y entonces la gente Nazareno. viene y traduce cristianos, pero la verdad es que habían cristianos que eran nazarenos, así se llamaban, que eran los que estaban más cercanos a la creencia original, que era que Jesús no era igual que Dios, ¿de acuerdo? Entonces, habría que estudiar un poquito más y hacer ese análisis, porque tal vez el Corán, cuando se refiere a Nazara, no se refiere al cristiano trinitario actual, ¿me entendés? Sino probablemente en algunos versos se refiere al nazareno original. De todas maneras, muchas gracias por eso, porque bueno, en mi traducción del Corán yo sí pongo cristiano. No, estoy de acuerdo. Pero o sea, esto es muy interesante de investigar. Sí. Pero de todas maneras, el Sagrado Corán sí dice que, digamos, uno de los pecados más grandes que cometen en Nazara, o los cristianos o los nazarenos, es cuando dice dicen que Jesús es del el libro. No extralimitéis en la religión y no digáis de Allah que no sabéis, no digáis que son tres, por supuesto. De hecho, se puede entender en sentido estricto, pero también hay algunos versos del Corán que cuando vos los lees, porque hay gente, hay monjes de ellos que son rectos, y entonces puede ser que estas personas se refieran no a los trinitarios, sino que se refieran a los nazarenos. Ahora, mira, yo creo que hay gente que puede hacer críticas a las traducciones del Corán. Yo estaba viendo algunas críticas que hacen a las traducciones, pero no pueden hacer una crítica al texto original del Corán. Bueno, es que eso es muy interesante y para nosotros los musulmanes es muy claro de que el Corán es el mensaje revelado al profeta Muhammad en idioma árabe, es decir, lo que fue revelado. Una traducción, al final del día, es una interpretación del traductor. Correcto. Entonces, por eso incluso en idioma árabe no se dice el Corán cuando se habla de una traducción, se dice Tarjama Ma'ani el Corán, es decir, traducción de los significados del Corán. Por eso es que, sobre todo en la traducción mía, yo trato de no ser literal en lo que estoy traduciendo, sino de centrarme más en el significado de la frase y volcarla en el español que nosotros hablamos. Sí, claro. No. Por ejemplo, yo no sé si pasa con tu traducción, no me acuerdo, porque yo a veces pongo todas las traducciones en la mesa cuando quiero ver algo, pero por ejemplo, hay una parte de un hombre que se revela y es el que está involucrado con el asunto del becerro de oro. ¿Te acordás que el Corán lo llama el Samirí? Sí. Y entonces hay traductores, no sé si es tu caso, pero hay traductores que lo traducen como el samaritano. ¿De acuerdo? Entonces hay gente que dice, aquí hay un error del Corán. Porque los samaritanos existen 400 años después de Moisés. O sea, vienen de Samaria. Entonces, en el tiempo de Moisés no existían los samaritanos. Entonces, ¿qué el Corán se equivocó? Hay un error anacrónico, pero ese no es un error del Corán, es un error del traductor. ¿De acuerdo? Porque el samirí, yo lo agarro más por el lado de Simri, que de hecho lo encontrás en la Biblia, que es una persona que se levanta contra Moisés. Puede ser que esta persona es la que estaba involucrada, porque en el Antiguo Testamento el que hace el becerro de oro es Aarón. O sea, Harún, el profeta, la paz sea con él, es el que construye el becerro de oro. Antes el Corán le da su justa posición a Harún y dice que Harún no tiene nada que ver, el que lo hace es este Samirí. Entonces yo vi ayer una crítica de un cristiano que estaba criticando y estaba diciendo que el Corán se había equivocado porque Alá tendría que saber que los samaritanos no existían. Pero en realidad el Corán no dice samaritano, el Corán dice samirí y algunos traductores lo traducen como samaritano. Entonces yo creo que sí se puede hacer una crítica a algunas traducciones, pero no se puede hacer una crítica al texto coránico de ninguna forma, ni científicamente, ni históricamente, ni proféticamente, ni tampoco bibliográficamente. De hecho, lo que estamos hablando aquí, te aseguro que van a salir en el futuro nuevos manuscritos que se van a encontrar, de alguna manera, siempre se encuentran, y te vas a dar cuenta, pues nosotros lo sabemos, la gente se va a dar cuenta que siempre esos manuscritos van a coincidir al 100 con el Corán que leemos hoy en día. Y esa es una bendición de Allah, una rahma de Allah para la humanidad, que no solamente nos ha dado una guía y una misericordia para nosotros, sino que además lo ha salvaguardado para que eso se mantenga incólume. Porque una señora de aquí de América Latina, por ejemplo, que era cristiana y que leía Primera de Timoteo 3:16, donde decía que Dios se había manifestado en carne, y ella agarraba la Reina Valera de
1960, que es la que le enseñaron en el colegio, y es, ¿qué culpa tiene al final la mujer si es lo que le habían dado? El libro se había cambiado, pero nosotros los musulmanes tenemos la bendición y la suerte de que el Corán está intacto. Así es. Y eso es maravilloso para mí, increíblemente maravilloso. Bueno, y cuanto más estudios uno hace sobre, digamos, cómo históricamente se preservó, cómo era que porque, claro, el Corán es un libro extenso, tiene como 500, 600 páginas. Sin embargo, al haber sido revelado durante 23 años y el profeta ha utilizado tantas formas de hacer memorizar el Corán a los sahaba, más allá de que los árabes eran digamos, tribus conocidas por la tradición oral, por la memorización, pero el profeta utilizar tantas formas de asegurarse que los sahabas memorizaran el Corán y que lo escribieran, es decir, que nos queda como muy... uno queda como muy tranquilo de que realmente lo que está siguiendo fue exactamente lo que fue revelado al profeta Muhammad. Porque el hecho de que él recibiera la revelación y la comunicara a los sahabas. Y además, incluso la organización del Corán, es decir, qué viene primero, es decir, qué sura viene primero, qué sura viene después, y dentro de una sura, que es un capítulo, el orden de los versículos, todo eso era dictado por el profeta. Y los sahabas lo entendían así, por eso en esa asamblea que se hace después de la muerte del profeta para ponerlo en un solo libro, tenían los escritos, pero tenían la memorización para saber colocarlos en ese orden. Y no hubo, digamos, diferencia de criterio entre las personas que se reunieron para ponerlo en ese orden. Incluso los nombres de los capítulos también son revelación. A veces había algunos capítulos que se los conoce con otro nombre, simplemente porque son cosas que se mencionan muchas veces dentro de ese capítulo. Pero si no, tanto el nombre como la numeración de los versículos es algo que estaba en la revelación. Claro, y también ponerle la recitación en la oración. 5 veces al día tenías que recitar las suras. ¿Ah? Los beneficios en la recitación del Corán, en la lectura del Corán, que te hacía que la gente estuviera pendiente de recitar el Corán. Y escuchar el Corán. El profeta dijo, el mejor de ustedes es el que aprende el Corán y lo enseña. Claro. Es decir, incentivaba a las personas a que aprendan algo del Corán y lo transmitan. Claro, y también ponerle los milagros científicos. Yo he visto algunos comentarios tuyos a pie de página de tu traducción muy acertados. Por ejemplo, el de las montañas, que son estacas que ¿cómo se llama? Que detienen la tierra en cuanto a los temblores y los terremotos. Y eso se acaba de descubrir. Eso no tiene ni 100 años. El Corán lo estaba diciendo hace 1400 años, la profecía de los romanos, que se cumplió a cabalidad. El hecho que los musulmanes iban a triunfar cuando eran descalzos nómadas, arrinconados por Roma y Persia. El tema del hierro, por ejemplo, o el tema del agua, de la cantidad del agua, o sea, que la cantidad de agua que hay en el planeta es siempre la misma, o de que toda la vida sale del agua, proviene del agua, son cosas que, bueno, recién la ciencia afirma ahora. El universo era un todo, lo expandimos, 2150 del Corán, que es claramente aplicable a la teoría del Big Bang. O sea, te das cuenta que, porque ¿qué pasa con la Biblia? Tú tenés, por ejemplo, a Josué, que va y está, ¿cómo se llama? Rodeando una ciudad, y entonces quiere que la ciudad caiga, y entonces le pide a Dios que no, ¿cómo se llama? Que no anochezca, porque él ha jurado que antes de anochecer la ciudad va a caer, y entonces viene y Dios le da el poder para que detenga el sol. Y entonces el sol se detiene en el cielo y así ya no anochece. Pero que sí, es un problema científico porque el día no tiene nada que ver con el sol, sino que con la rotación de la Tierra. Entonces José, al que tenía que haberle dicho que se detuviera era la Tierra, no al sol. ¿Entendés? Entonces tenés un problema científico dentro de la Biblia que hace que ya el texto tampoco sea viable. Eso tampoco nos ha pasado con el Corán. Pasan los años, pasan los descubrimientos científicos y el Corán está acorde, incluso diciendo cosas que todavía falta descubrir. Sí, exacto. Bueno, esa también fue una de las cosas que a mí me asombró mucho cuando yo me hice musulmán, porque, bueno, uno entendía incluso, digamos, en la Biblia o, digamos, en los conflictos que había tenido la iglesia con los científicos a lo largo de la historia, incluso algunos que habían mandado a asesinar o que ellos mismos se suicidaran.
Claro, Eso es algo que en la historia de la comunidad islámica nunca existió, claro, ¿no es cierto? Y, digamos, el concepto para mí es asombroso porque, primero, digamos, los dos tienen el mismo origen, la naturaleza o la creación, y el Corán tiene el mismo origen, que es Allah Azza wa Jal. Entonces, no puede haber contradicción entre ellos. Y si en algún momento nosotros entendemos mal un versículo y después la revelación, digamos, la ciencia descubre algo distinto, es que nuestro entendimiento de la revelación o de la lectura del mundo natural era equivocada nuestra, claro. ¿cierto? Entonces es porque, digamos, si ambos provienen de Dios, no puede haber No, contradicción entre ellos. mira, Y por, hay cosas maravillosas. Para mí, a veces la gente no le pone mucha importancia, pero para mí sí son fenomenales. Por ejemplo, tú lees, cuando lees la sura de Yusuf, ¿ah? Y ves que Yusuf va a Egipto y el rey de Egipto tiene un sueño y entonces van el compañero de celda se acuerda de él, lo llama. Entonces, cada vez que menciona al soberano de Egipto en ese momento, siempre le dice rey, rey, rey. ¿Ah? rey, Ajá. exacto. Pero cuando viene y habla del soberano de Egipto en el tiempo de Moisés, le dice Firaón o Pero, Faraón. ¿Ah? Entonces hay una diferencia. En la Biblia, cuando habla del rey de José, le dice Faraón, y cuando habla del rey de Moisés, le dice Faraón, en los dos casos. Entonces el Corán hace esta diferencia. Esto ha sido descubierto a partir de 1799, que se descubrió la piedra Rosetta, y entonces ahí se pudieron, ¿cómo se llama? Hacer ¿cómo se llama? Leer los jeroglíficos, ¿ah? Interpretar los jeroglíficos. Entendieron de que el título de faraón o perra, que significa casa grande, empieza a partir del Imperio Nuevo, más o menos por Tutmosis III. O sea, en el tiempo de José, que se data más o menos allá por los Hicsos, el soberano de Egipto se llamaba rey y posteriormente se le llamó faraón. Es una cosa increíble, porque eso no lo pudo haber sabido el profeta Muhammad la pasada con él en el así tiempo es. de él. Pero Alá no miente, ¿ah? Entonces Alá te habla claramente. La verdad que somos afortunados de que Alá nos haya guiado, afortunados, y hay que agradecer su gracia y glorificarle, alabado sea, porque tenemos un libro maravilloso, que es guía y misericordia para nosotros. No solo tiene todas estas cosas que nos dan fidelidad, sino que ahí hay una guía detallada para que nosotros tengamos una vida buena en esta vida y logramos alcanzar la otra vida, que es lo más importante de todo. Sí, alhamdulillah. Y el Sagrado Corán de alguna manera tiene enseñanza y sabiduría para todas las cosas, porque nos enseña una teología muy sencilla, no tiene ninguna complicación, es fácil de entender, eh, y también nos enseña claramente cómo adorar a Dios, cómo relacionarnos y adorar a Allah, que es, digamos, el objetivo de nuestra creación, descubrir a Dios, conocer a Dios y adorarlo a Él. Y también una cantidad de enseñanzas para digamos, la construcción tanto personal como de la sociedad sana, ¿no es cierto? O Claro. sea, digamos, todo lo que enseña el Corán con respecto a la igualdad entre las personas, a la construcción de una sociedad sociedad justa y equitativa, eh, digamos, es algo asombroso. La solución de todos los problemas está en el Islam, en el verdadero Islam, en el Islam original. ¿Ah? Así De es. repente la gente puede tergiversar esto y hacerlo diferente, pero el Islam original es lo que da solución a los problemas. Tú ves cómo el Islam vino y agarró la península arábiga, porque a veces la gente no se pone a pensar que la península arábiga era un chiquero, un tiradero. O sea, nadie le hacía caso a ese pedazo del desierto, de Así esos es. nómadas que estaban ahí. ¿Ah? Entonces viene el Islam, agarra a esos nómadas descalzos, ¿ah? Que estaban allá y los convierte en el imperio del mundo. O sea, esa gente aplastó a Persia y a Roma y llevó el Islam de Indochina hasta España. Y no solamente a fuerza de espada, como hicieron los mongoles después, que llegaban, conquistaban, mataban y se iban, sino que llevamos luz, ciencia, tecnología, filosofía, arte, historia, medicina, química. O sea, esta gente, al adoptar el Islam, iluminó el mundo. Así es. Siento que el Islam tiene que volver a iluminar el mundo. Así como el cristiano entró en la decadencia y renació, porque el occidente renació, hay que aceptarlo. Los musulmanes del mundo estamos en decadencia. ¿Ah? Estamos en decadencia. Socialmente, claro. Y Sin duda. tenemos que renacer.
Tenemos que volver al Islam original. Sí, y el camino para eso es el Corán. El Volver Corán. al Sagrado Corán y, digamos, la enseñanza que el profeta sallallahu alaihi wasallam hizo sobre el Sagrado Corán, porque, bueno, la sunna o la tradición del profeta es la explicación o puesta en práctica de las enseñanzas del Sagrado Corán. Que al final es el Corán. Así es. O sea, el Corán practicado. Tal cual. Una persona, claro. Y que ahí está la solución a todo. Y creo que es importante que nosotros en Latinoamérica, en habla hispana, seamos de alguna manera colaboradores para que el Islam vuelva al renacer. Poniendo Sí, cada uno nosotros aquí en América Latina tenemos o en España tenemos una oportunidad única de hacer conocer el Islam en nuestro idioma, digamos, sin las cargas políticas o étnicas de otros lugares. Es decir, lo que nosotros queremos llevar no es arabizar a la gente ni pakistanizar a la gente, sino que lo que queremos es mostrarle el mensaje puro del Sagrado Corán, que además, digamos, es un mensaje que no ataca la cultura, ¿no es cierto? Como otras religiones que sí tratan de borrar la identidad cultural de los pueblos. El Islam lo único que pone son ciertas restricciones que son iguales para todas en todas partes del mundo y entonces, digamos, las culturas se adaptan a eso, la prohibición de comer el cerdo, de tomar alcohol o de la usura. Son generales para todos, pero ¿cuál es tu idioma? ¿Cuál es tu cultura? ¿Cuál es tu vestimenta? Si uno mira el mundo islámico, digamos, ve una variedad. Una de las cosas que me encantaba a mí cuando vivía en la Meca era esperar la época del Hajj, cuando empezaban a llegar personas de todas partes del mundo y ver toda esa diversidad de colores, de idiomas, de ropas, de comidas. Entonces, digamos, eso es también como muy importante en el momento que nosotros mostramos el mensaje del Islam a las personas, que no tienen que arabizarse, que no tienen que adoptar una cultura distinta, sino que lo que sí hace el Islam es purificarnos a nosotros como personas. Y claro, las cosas, digamos, toda sociedad tiene cosas enfermas o enfermedades sociales. Lo que tenemos que hacer a través de las enseñanzas del Sagrado Corán es curar esas enfermedades que tiene nuestra sociedad, nosotros y nuestra sociedad. Claro, y estar orgullosos también de nuestro origen, ¿ah? Porque aunque haya sangre árabe en nuestras venas o lo que sea, somos latinos, pues. ¿Ah? Somos hispanoamericanos y tenemos que estar orgullosos porque hay cosas que están. Por ejemplo, cambiarse el nombre no es una obligación en el Islam. ¿Ah? Tal cual. En algunas humanidades te tenés que cambiar el nombre. ¿Y por qué? ¿Ah? ¿Por qué? Si tu nombre no significa nada malo y no quieres, no te lo cambies. No te quieres cambiar, cambiártelo, pero no es una obligación. ¿Ah? No es algo que debe de hacerse por la fuerza. O no es necesario para ser una persona piadosa. Tal cual. Tal cual. Sí, hay personas que de alguna manera identifican de una manera no correcta que arabizarte en la forma en que comes o la ropa que llevas o el nombre que usas te hace más piadoso, ¿no es cierto? Claro. Y el profeta sallallahu alaihi wasallam siempre decía, la taqwa, el temor de Allah, está aquí en el corazón. Claro. Y hay un hadith que me acuerdo, recién estabas hablando de que el profeta sallallahu alaihi wasallam de alguna manera era la representación del Corán. A Aisha una vez le preguntan al profeta sallallahu alaihi wasallam, le preguntan a Aisha sobre el profeta, le dicen cómo se comportaba. Y ella dice, Kana khuluquhul Corán. Dice, su comportamiento era el Corán. Claro, claro. O sea, la sunna del profeta no puede contradecir el Corán, porque la personificación del Corán era él. Ahí tenés un bello ejemplo, dice Allah, o sea, un bello ejemplo de cómo se hace lo que les estoy revelando, cómo tenés que comportarte en lo que estás revelando. Y no tiene que ver con la vestimenta en el sentido, porque ¿cómo se vestía Abu Lahab? Tal cual, digamos, los paganos de Quraysh, o incluso los judíos de Medina o los cristianos de Najran, ¿no es cierto?, del sur del Yemen, todos se vestían igual con túnica. Si la diferencia en tu piedad se basa en tu vestimenta, Abu Lahab era un hombre piadoso también. Exacto. Y los incrédulos de la Meca no tiene que ver con tu vestimenta. Por supuesto que la vestimenta tiene que tener ciertas reglas, ¿ah? Pero no tiene que ser de una forma específica, de un material específico, de colores específicos. Estas son cosas que ya están mezclándose con la raza. ¿Ah? Y esto no tiene nada que ver con... El Islam es un mensaje para la humanidad, no es para una raza en específico. Hay algo hermosísimo en el Sagrado Corán cuando habla de las vestimentas, que cuando habla de cómo debería ir uno a las mezquitas o el Jumu'ah, ¿no es cierto? Y dice, Judu zinatakum inda kulli masjid.
Dice, vístanse elegantemente cuando vayan a la mezquita. Y, digamos, en idioma árabe dice zinatakum, es decir, lo que es elegante para ustedes. Es decir, cada lector, cuando lee el Corán, es decir, lo que es elegante en mi cultura, esa es la ropa que yo debería llevar a la mezquita. No dice lo que era elegante en la época del profeta, lo que era elegante para los árabes, o lo que era, digamos, y esas son las cosas que nos muestran como esa universalidad, ¿no es cierto?, del mensaje del Islam. Claro, la sabiduría infinita de Allah sabe que ese mensaje iba a llegar a un árabe, pero también iba a llegar a un argentino, un salvadoreño, 1500 años después, y que él tenía que entenderlo y llegarle a su corazón. Entonces, una vestimenta que para un país puede ser elegante, para otro país puede ser lo contrario. Así es, así es. Entonces, creo que nosotros tenemos esa responsabilidad. Nosotros, los musulmanes hispanoamericanos, tenemos esa responsabilidad al haber entendido esto y transmitirle a la gente la belleza del Islam. Hoy estamos hablando de la fiabilidad del Corán. ¿Por qué debemos confiar en ese texto? No solamente la perspectiva de nosotros, sino que la perspectiva de gente que ha estudiado, que no necesariamente tiene una inclinación confesional, las no contradicciones científicas, la coherencia en lo que dice. Vos no encontrás un versículo que dice una cosa en uno y otro que lo contradice tajante en el otro, como el caso de la Biblia que dice que Dios se arrepiente y en otro que Dios no se arrepiente, y entonces ¿qué haces? O se arrepiente o no se arrepiente. No tenés esos problemas. Pero creo que hay otros temas que deberíamos de hablar en el futuro, y todos los que estamos conectados, hay mucha gente latina y hispanohablante que está queriendo unirnos, tirar puentes para poder en nuestra área continuar con la labor profética. No hay más profetas, Muhammad es el último profeta, pero nosotros podemos continuar con el trabajo profético. Debemos, es parte de nuestra creencia como seguidores del profeta Muhammad, de que él es el último de los profetas. Entonces, nosotros somos si nos decimos seguidores de él, somos los que tenemos que llevar su mensaje a la gente. Pero, digamos, con esta perspectiva, una perspectiva de que es una fe que no es una fe ciega, sino que es una fe racional, y que no es un cambio cultural el que la gente tiene que hacer, no tiene que arabizarse, ni pakistanizarse, ni africanizarse, ni nada, sino que puede seguir su propia cultura y su propia identidad. Claro. Pero poder mostrarles esa fitra que uno encuentra en muchísima gente, sobre todo en la que se convierte al Islam, que reconoce, ¿no es cierto?, esas creencias. Fue, en mi caso, cuando yo me encontré con el primer musulmán que me empieza a hablar del Islam, cada frase que él decía, en la cual describía a Allah, yo abría los ojos cada vez más grandes y decía, ese es el Dios en el que yo siempre creí. Porque, digamos, mi gran conflicto era, digamos, que Jesús era Dios o el Hijo de Dios, y que no había explicación lógica o racional para eso. Entonces, tener la capacidad de llevar ese mensaje a la gente de una manera compasiva y misericordiosa, ¿no es cierto? A veces hay personas que tratan de imponer a través quizás del debate o de una mala forma o elevando la voz. El Sagrado Corán es muy claro que cuando hablamos con las personas del mensaje del Islam, tenemos que hacerlo de una manera compasiva, con buenos argumentos, hablando de forma comprensiva. Porque, bueno, esa es la forma que el profeta nos enseñó y el Sagrado Corán nos enseña de llevar el mensaje del Islam. Claro, yo creo que los debates tienen que ir en torno a ideas, no a personas, porque se acostumbra mucho a atacar, a dominen, o sea, el otro que está hablando, atacarlo a él, cuando lo que hay que hacer es debatir de buenas maneras, con respeto, las ideas. Exacto. Y entender que al final la guía está en las manos de Allah. Nosotros lo que hacemos es transmitir el mensaje de la manera más correcta posible, pero Allah es el que guía, pues. Sí, eso es fundamental. O sea, uno tiene que ir desde dos ángulos, ¿no es cierto? Por un lado, mostrar lo que se llama tarif, enseñar lo que es el mensaje, y por el otro lado, pedirle a Dios, porque Él es el que guía los corazones, ¿no es cierto? Yo recuerdo una ocasión, no sé si te acordás, cuando los musulmanes tienen que emigrar de la Meca a Abisinia, y el profeta le dice, bueno, vayan donde hay un rey cristiano, ¿no? Él es justo y no oprime a nadie, y van a poder vivir en paz de sus perseguidores, los árabes de la Meca. Claro. Y
cuando los árabes de la Meca se enteran de esto, van donde el Negus y le dicen un montón de mentiras y tratan digamos, similar a lo que pasa ahora en los medios de comunicación, ¿no? Crear Claro. así una especie de mito sobre la imagen de la incompatibilidad de vivir entre los musulmanes y los cristianos de ese lugar. Y entonces Jafar ibn Abi Talib le empieza a decir a él qué es el Islam. Pero él no tiene la intención, o su discurso no es tratar de convertirlo a él ni a nadie en ese lugar. Su discurso es decirle cuáles son las cosas que nosotros tenemos en común y qué es lo que hace único al Islam. Y eso queda como dando vueltas en la cabeza del Negus, ¿no es cierto? Claro. Y esto es lo que hace que él mismo adopte el Islam. Claro. Entonces, Ahora, sí, imagínate la perspectiva de un converso, porque, por ejemplo, un árabe que viene y nace, o un pakistaní, o un hindú, o un indonesio, que nacen en esta cultura, que nacen en esta religión, y desde niño vienen y le enseñan. Pero el converso, en algún momento tuvo que decidirse, o sea, vio algo en el Islam, algo que hizo que su corazón se moviera y que se convirtiera. Y este sentimiento estos pensamientos mezclados con sentimientos que lo empujaron a cambiar su vida, porque aunque te mantengas en tu cultura, definitivamente dejamos aquellas cosas de nuestra cultura que van con nuestra fe, ¿ah? Y a veces sos criticado por tu familia y por tus amigos y en tu trabajo, ¿ah? Entonces, dar este paso tiene que ser por algo que te motivó en tu alma. Entonces, compartir esta situación con los demás es mucho más poderoso desde la perspectiva de un converso que desde la perspectiva de una persona que nació musulmán. Sí, sí, sí. Yo por eso, digamos, entiendo mucho esta diferencia. Los hermanos que son inmigrantes, ellos trabajan mucho en conservar su identidad, ¿cierto? Y yo entiendo el trabajo que ellos hacen, es importante para ellos conservar su identidad. Pero el concepto de la da'wa, de llevar el mensaje del Islam, o sea, no conservarlo solamente dentro de su comunidad, sino de llevarlo a la sociedad, es algo que obviamente va a venir en nuestra conciencia, porque nosotros somos los que tenemos familiares que no son musulmanes, claro, los que tenemos amigos que no son musulmanes, convivimos todo el tiempo con personas que no son musulmanes. Entonces, uno no puede, como se dice, pedirle peras al olmo, es decir, si alguno de ellos lo entiende, alhamdulillah, pero si no, lo que ellos han hecho es muy válido, que es construir mezquitas, colegios, tratar de preservar su identidad, pero el concepto de la da'wa, obviamente lo vamos a entender mucho más claro nosotros. Y eso de alguna manera creo lo que se daba en la primera época de los sahabas. O sea, los sahabas eran todos conversos. Claro. Eran todas personas que se convertían en el Islam, por eso entendían esta necesidad de... Bueno, los que llevaron el Islam al mundo eran conversos, y la gente que se convirtió en las primeras olas eran conversos. ¿Ah? Entonces nosotros somos los que tenemos esta responsabilidad ahora porque nosotros somos conversos. O sea, tenemos que explicarle a la gente, mira, por ejemplo, aquí hay muchos testimonios en Centroamérica, por ejemplo, de una persona que era sacerdote, por ejemplo. ¿Ah? Muchos. Y que al final decidió convertirse y te empieza a explicar los versículos del Corán que leyó y te los contrapone con los versículos bíblicos y aquellas dudas que sentía en su corazón. Ese proceso de conversión es fenomenal. Y esto es lo mismo que tenían los sahabas. ¿Ah? Los sahabis venían y venían de culturas animistas, de culturas donde se adoraban los ídolos, de piedra, ¿me entendés? Entonces, venir y hablar de un Dios que va más allá de eso, que no es antropomorfo, que no está encerrado en una estatua, que es todopoderoso, me imagino que les llenaba el corazón, los hacía rebosar, y eso lo transmitían a la gente. Claro, sí, o sea, nosotros tenemos nuestra, digamos, biblioteca islámica, ¿no es cierto? Nuestra tradición está lleno de libros de lo que se llama Hayatu Sahaba, la vida de los sahabas. Por lo primero que empiezan, cualquiera de los compañeros del profeta, es su historia de cómo se hizo musulmán. Claro. Y es una historia inspiradora. O sea, uno lee la historia de Omar ibn al-Khattab, y de Abu Bakr, y de Uthman, y de Ali, y de Abdurrahman ibn Auf, y de Bilal, y uno se asombra con esas historias. Por eso también creo que es como muy importante honrar los procesos de shahada que nosotros vemos y
compartirlos. O sea, que esa gente, así como las historias de esos sahabas inspiraron a las personas que estaban con ellos, inspiraron a tantas generaciones, las shahadas que nosotros vemos hoy, hay muchas historias que son muy inspiradoras. Así como vos decís, aquí en mi ciudad tenemos un hermano que se llama Abu Huraira o el señor Rafael, y él fue pastor evangélico durante 12 años. Y digamos, cuando él empezó a tener todos estos mismos conflictos que yo, y empezó a venir a la mezquita, estuvimos mucho tiempo hablando y hablando, y íbamos y veníamos, y en el momento que él decide hacer la shahada fue como, o sea, algo asombroso. Y de hecho, en la actualidad, cuando hay algo aquí en mi ciudad que dice, bueno, pero esto de la Biblia, no sé qué, tomen el teléfono del señor Rafael y hablen con él, porque él es experto en este tema, ¿cierto? Pero en ese aspecto creo que, alhamdulillah, hay muchas historias de shahadas en la actualidad que son muy inspiradoras. Y alhamdulillah, bueno, tenemos el mensaje del Corán para todos aquellos que quieran tener una copia digital. Alhamdulillah, hicimos una página web que se llama elsagradocoran.es, y ahí hay varias versiones de la traducción del Sagrado Corán. Está traducida al español de América Latina, al español de España, y también hay un pequeño librito que se llama Versículos Selectos, que es algo que en mi humilde experiencia son como los versículos del Sagrado Corán que siempre llaman más la atención a los no musulmanes. Entonces quise juntarlos en un pequeño librito que es más fácil de imprimir para los centros islámicos y regalar. Y hay un hermano de Barcelona que lo tradujo al catalán, también está ahí en la página, tanto la versión de Latinoamérica, de España, y la de catalán. Y hay en la biblioteca hay un par de libros que hablan en esa página sobre por qué el Corán es confiable, ¿no es cierto? Y ciertas acusaciones que hacen sobre la autoría del Corán. Digamos, hay un libro ahí que se llama El origen del Corán, para aquellos que estén interesados también lo pueden ver ahí. Y hay una biblioteca de videos, porque yo llevo varios años haciendo clases, o sea, agarro un versículo y lo voy explicando palabra por palabra. Hay, digamos, cientos de clases ahí sobre explicación del Sagrado Corán en esa página. Así que bueno, todos los que nos están viendo, invitados a pasar por ahí. Y si conocen a alguien que de repente ustedes quisieran que pueda leer el Corán, le pueden bajar una copia digital y mandársela, o mandarle el enlace. Es como una forma de hacer más accesible el Sagrado Corán a todas las personas. Claro, y lo más importante es que de manera gratuita. Por supuesto, absolutamente. Sí, yo les hago una invitación también. La traducción está muy buena, y hay facilidad para descargarlo. Se puede leer en línea. Yo estuve viendo, y la descarga es fácil y se puede leer en cualquier dispositivo. Así que no hay excusa. Hay que descargarlo. Para que la sí, también hay una versión que es solamente español, y hay una versión bilingüe. Es decir, para aquellos que quieran comparar los versículos del árabe con el español, también está ahí. Y todas las versiones tienen al final del libro un índice temático. Es decir, cualquier tema que les esté dando vuelta por la cabeza y quieran investigar, van al final del libro, hay un índice temático. Por ejemplo, bueno, ¿dónde aparece Jesús en el Sagrado Corán? Van a encontrar número de capítulo, número de versículo. Por ejemplo, la usura, ¿dónde está? O la condena del racismo, o no sé, cualquier tema que quieran saber sobre el Sagrado Corán, van al índice temático, lo buscan, está en orden alfabético, y pueden encontrar esa información en el Sagrado Corán. Que Alá te bendiga por el esfuerzo. Barakallahu fik. Amén. Y a vos, Emerson, por iluminarnos con todos estos conocimientos que tenés de la comparación entre el Corán y los otros libros sagrados, que la verdad es asombroso. Creo que eso también ayuda a muchas personas a decidirse a leer el Sagrado Corán, por lo que obviamente deben encontrar de coherencia, ¿no es cierto?, en un texto en el que, bueno, sí se puede confiar y leer con tranquilidad. Claro, así un placer. que bueno, Barakallah fik. Inshallah, nos encontramos en otra ocasión también, y seguimos charlando sobre algún otro tema de estos. Es un honor, siempre. Barakallah fik. Assalamu alaikum. Alaikum salam, un abrazo enorme. hermano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.